Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante dentro de los elementos de interpretación jurídica. Y es que vamos a ver un tipo específico de interpretación que se conoce como interpretación correctora, dentro de las cuales se encuentran específicamente la interpretación restrictiva y la interpretación extensiva, que son temas pues muy apasionantes pero que vamos a ver nosotros únicamente desde una perspectiva introductoria y a pesar de que nosotros los desarrollaremos muy brevemente, no significa que carezcan de importancia, sino por el ejemplo, por decir un ejemplo, son muy relevantes para materias como la penal, de la de derechos humanos y fundamentales, el análisis de jurisprudencia, el derecho administrativo sancionador, etcétera. Por lo que aquí veremos los fundamentos y cuando ustedes obviamente van avanzando en el estudio de la carrera de ciencias jurídicas o de derecho, es que al analizar cada materia o rama del derecho en específico, irán comprendiendo y adquiriendo también los conocimientos necesarios para realizar este tipo de interpretaciones correctoras. Por lo que vamos a ver aquí únicamente en qué consisten, con algunos ejemplos de cómo utilizarla, pero sin duda deberán de desarrollarla con mayor medida en cada materia de derecho que vayan estudiando. Así es que hacemos algunas consideraciones iniciales sobre qué es la interpretación correctora o modificadora. Esta tiene su origen en el artículo 23 del Código Civil, que establece lo siguiente: lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes. Cuando habla de reglas de interpretación precedentes, son todas las reglas de interpretación que ya hemos desarrollado previamente y que por supuesto les dejo siempre los videos en la esquina superior derecha para que puedan chequear y comprender a qué nos referimos en concreto. Pero lo importante entonces es que consideremos acá que este tipo de interpretación lo que introduce es algún cambio en el sentido literal de la disposición o precepto. Pero sí, tenemos que ser muy precisos en aclarar que esto no implica corregir el sentido de una disposición, solo su sentido literal, pero no el sentido general de la disposición, sino que por lo tanto lo que se busca es extender o restringir su formulación literal para adecuarla a esa finalidad que debe de perseguir la norma jurídica. Y es que indudablemente sabemos que el criterio teleológico es el que mejor responde a poder identificar cuál es el sentido, la finalidad que busca la ley al conocer la finalidad del autor de la norma, pero este tipo de interpretaciones pues también nos ayudan a ampliar o restringir ese sentido según lo podamos comparar con otros también argumentos o elementos de interpretación. Por consiguiente, vamos a conversar ahora sobre la interpretación correctora restrictiva. Esta consiste en atribuir a una disposición un significado más restringido de lo que permite su tenor literal, pues la disposición en realidad está diciendo más de lo que debería de decir. Veámoslo con un ejemplo. El artículo 1 del Código Penal establece lo siguiente: nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley penal no haya descrito en forma previa, precisa e inequívoca como delito o falta, ni podrá ser sometida o sometido, perdón, a penas o medidas de seguridad que la ley no haya establecido con anterioridad. No podrá configurarse delito o falta, ni imponerse pena o medida de seguridad por aplicación analógica de la ley penal. Entonces aquí tenemos que comenzar viendo que podemos hacer una primera interpretación correctora restrictiva
Cuando la disposición se refiere a que no podrá ser sometida una persona a penas o medidas de seguridad que la ley no haya establecido con anterioridad. Esta palabra ley sabemos que puede recibir dos posibles significados. Uno en sentido amplio, que prácticamente se refiere a todas las fuentes formales del derecho, incluidas la Constitución, los tratados internacionales, los reglamentos, la ley, obviamente emitida por la Asamblea Legislativa, entre otros. Pero también tiene un sentido estricto, y es que se va a comprender solo como ley formal o ley secundaria, que es aquella emitida por la Asamblea Legislativa siguiendo todo el proceso constitucional de formación de ley. Si quieren conocer igualmente ese proceso, siempre les dejo un video para que vean todo el detalle de ese proceso, cómo se va haciendo paso a paso para que no les quede duda de qué es la ley entonces en un sentido estricto. Al hacer la interpretación restrictiva, podemos decir de que no puede imponerse o no puede ser sometido nadie a penas o medidas de seguridad que la ley emitida por la Asamblea Legislativa siguiendo el procedimiento constitucional para tales efectos no haya establecido con anterioridad. Entonces vemos aquí un caso de que no puede imponerse una pena o una sanción a través de un reglamento emitido por el presidente de la República. No puede imponerse una pena de prisión a través de una ordenanza municipal emitida por un consejo municipal. Así entonces lo vemos, por ejemplo. Tenemos el delito de falsificación, tenencia o alteración de moneda. En el artículo 279, inciso 1 del Código Penal, que establece lo siguiente: el que falsificare o alterare moneda nacional o extranjera de curso legal será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Yo sé lo que ya están pensando. Y sí, lo voy a volver a usar de ejemplo. La ley Bitcoin. En el artículo 1, inciso 1 de la ley Bitcoin dice lo siguiente: la presente ley tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal, irrestricto, con poder liberatorio ilimitado. Si nosotros hacemos una interpretación gramatical para comprender qué es el Bitcoin, diferente obviamente a lo que establece aquí como moneda de curso legal, tanto por las definiciones de la Real Academia Española, que principalmente ahí se refiere como un activo virtual o como una moneda virtual, que también cabe dentro de la definición de criptomoneda, que vienen a ser activos descentralizados y privados, y obviamente al buscar también definiciones técnicas como las que nos puede dar autoridades como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, vemos precisamente que se está hablando de activos virtuales que son emitidos por un sistema computarizado de carácter privado, de manera que no tiene el sustento de ningún banco central, de ni siquiera de El Salvador, que ya lo adoptó como moneda de curso legal, ni tampoco por un banco central extranjero, es decir, de otro país. Adicionalmente, el artículo 282 del Código Penal viene a establecer en lo siguiente, que dice que para los efectos de la ley penal se considerará moneda, uno, dice la moneda metálica y los billetes de banco de curso legal, nacionales y extranjeros. Con toda esa información, ¿qué pasaría entonces bajo este siguiente caso? Merece una pena de prisión quien produzca y venda Bitcoin, pues no vayan a decir, uy, no dice Bitcoin, es que ya la RAE lo dice así, lo estoy diciendo en inglés, solo que no lo puse en cursiva, pero es quien produzca y venda Bitcoin físicos por el delito de, tapemos esta falsificación, tenencia o alteración de moneda, como por ejemplo, entonces yo emito estos Bitcoin de chocolate y los vendo a precio de mercado. Y yo le digo, tenga, llévese su delicioso Bitcoin en venta. ¿Será que he falsificado o alterado moneda nacional o extranjera en ese ejemplo hipotético? La persona que haga esto entonces debe de ser acreedora de una pena de prisión.
Si bien el artículo 1 de la ley Bitcoin viene a clasificar al Bitcoin como una moneda de curso legal, el mismo Código Penal establece que se refiere a monedas metálicas y billetes de banco de curso legal. El Bitcoin no es emitido por banco, ninguno, por algunos, sino que es únicamente un activo virtual descentralizado, por lo que al hacer entonces una interpretación restrictiva del término moneda, tanto también si lo queremos ver como moneda nacional, podemos llegar a la conclusión que no debe de imponerse una pena de prisión a la persona que emita un Bitcoin de chocolate o cualquier otro similar en formato físico. Ahora bien, si a la persona les dice, mire, este es un Bitcoin de verdad, cómprelo, se lo doy barato, obviamente ahí ya no estaríamos hablando de falsificación, tenencia o alteración de monedas, sino más bien de una estafa, porque hay un engaño en el que la persona quiere recibir un beneficio dando algo que obviamente se sabe que no es un Bitcoin, que solo existe en el mundo digital. Pero ya estamos hablando de otro tema. Entonces, con esto vemos cómo se aplica la interpretación restrictiva para evitar que se impongan sanciones como las penas de prisión si no está expresamente determinado el alcance de esta norma en la ley penal. Pasamos ahora a ver la interpretación extensiva. Y es que esta consiste en atribuir a una disposición un significado más amplio de lo que permite su tenor literal, pues la disposición dice menos de lo que tendría que decir. Ya hemos tocado un poco este tema cuando analizamos el argumento de analogía, que hicimos la comparación entre la analogía y la interpretación extensiva, en donde mencionamos que la analogía busca una solución al caso en otras disposiciones, mientras que la interpretación extensiva busca una solución dentro de la de la disposición misma, a pesar de que no aparece de forma expresa en ella. Si quieren ahondar también en más detalles, les dejo siempre el video en la esquina superior derecha para que lo revisen, tanto el video del argumento de analogía, como también el video en donde hablamos de la plenitud del ordenamiento jurídico, donde también hacemos consideraciones sobre la analogía. Entonces, con esta lógica, tenemos que considerar que la interpretación extensiva la podríamos aplicar claramente al derecho a la paz, utilizando como referencia una sentencia de la Sala de lo Constitucional con referencia 6-2020, 7-2020, 10-2020, 11-2020, porque son acumuladas, en la que literalmente dice lo siguiente: estos deberes de preservar la democracia, la dignidad y la unidad de la República son especialmente impuestos al presidente de la República, a quien la Constitución le ordena, artículo 168, ordinal tercero, procurar la armonía social y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad, de tal manera que la paz como derecho fundamental con diferentes dimensiones, mencionando aquí entonces al artículo 131, número 125, que hace referencia a unas potestades de la Asamblea Legislativa para declarar la guerra y ratificar la paz con base en los informes que le proporciona el órgano ejecutivo, y también el artículo 168, ordinales 12 y 13, que son también competencias de la Presidencia de la República respecto a esos temas. Dice entonces, también debe ser respetada por los órganos del Estado, los cuales tienen constitucionalmente prohibido generar un espíritu de intolerancia y odio, por lo cual, siendo un derecho fundamental de los salvadoreños, su vulneración puede ser objeto de reclamo en sede constitucional. Veamos qué curioso entonces que la Sala hace una interpretación extensiva del derecho a la paz a raíz de la potestad que se le otorga a el presidente de la República y a la Asamblea Legislativa. De manera entonces que lo considera como un derecho fundamental y extensivamente considera que merece
protección en sede constitucional, por lo que procedería, por ejemplo, la imposición de un amparo ante la Sala de lo Constitucional en caso de que se esté vulnerando el derecho a la paz. También implica que se está obligando a todos los órganos del Estado a procurar la armonía social y conservar la paz, y no solamente al órgano ejecutivo. Si bien a este se le establece la obligación principal, pero es extensiva a todos los demás órganos del Estado. ¿Por qué? Porque al hablar de esta manera del derecho fundamental es que se está garantizando así su verdadera aplicación y goce en El Salvador. Esto entonces, al analizar este ejemplo, nos lleva a considerar también un tema que doctrinariamente se debate mucho y que ya entonces lo hemos adelantado. Y es que como ya hablamos, cuando vimos el tema penal, hay una prohibición del uso de la analogía, que esta originalmente surgió de decir no se puede aplicar la analogía en el ámbito del derecho penal. Luego se vino a decir no se puede utilizar la analogía en el ámbito de cualquier tipo de sanciones, y ahora incluso ya se ha manejado también que no se puede utilizar la analogía para limitar o afectar derechos, como el caso entonces acá, que no podríamos utilizar analogía para reducir el derecho a la paz. Entonces, lo que uno se puede preguntar es si sería legítimo aplicar una interpretación extensiva también a la creación de penas o a la imposición de penas, a la imposición de sanciones, de infracciones, limitaciones de derechos, o no. Porque aquí estamos aplicando la interpretación extensiva para ampliar el derecho. Pero ¿qué hay entonces si queremos ampliar las limitaciones al derecho? Dado que solo se hace aquí una prohibición para el tema de la analogía. Otro punto también muy controvertido y que hay que considerar es que para algunas personas, algunos doctrinarios, consideran de que la interpretación extensiva, más que consistir en atribuir a una disposición un significado más amplio de lo que permite su tenor literal, en realidad es atribuirle todos los significados literales posibles a cada precepto. Pero obviamente eso, como ya hemos analizado en el criterio gramatical, pueden verse que siempre hay varias definiciones de un mismo precepto, lo que nos puede hacer caer en el subjetivismo al momento de interpretar. Por lo que, sin duda, la mejor manera de aplicar la interpretación extensiva es verificando siempre la finalidad de la norma, que eso es lo que nos permite tener un parámetro más objetivo de interpretación. De manera entonces que la interpretación extensiva y también pues la interpretación restrictiva no tiene que sobrepasar los límites que la misma norma o la disposición establece con la finalidad que se pretende cumplir. Entonces, en este caso, como hablamos de derechos fundamentales, es que se ve que se puede aplicar la interpretación extensiva. Ahora bien, esas dificultades doctrinarias, digamos que se vienen a solucionar en parte con este ejemplo de aplicación de interpretación correctora que ha aplicado la Sala de lo Constitucional, que en la sentencia del 6 de junio de 2008, con referencia al 31-2004 y acumuladas, dice lo siguiente: desde la Constitución es exigible una interpretación extensiva de las leyes que amplíen el ámbito de ejercicio de los derechos fundamentales, coadyuvando la consecución de su pleno goce por todas las personas, y una interpretación restrictiva de aquellas que impliquen una limitación o restricción del ejercicio de los mismos. Entonces, tenemos un precedente de la Sala de lo Constitucional que también podemos aplicar como argumento de interpretación de los precedentes que también ya hemos analizado, con lo que podemos dar una solución a esas discusiones doctrinarias que se manejan al respecto. Así es que, teniendo ya esto claro, podemos dar por finalizado el video de esta que trajimos en esta ocasión,
siempre invitándoles a que puedan ayudarnos a que este canal siga creciendo con sus likes, sus suscripciones, que puedan compartir este video también con más personas, dejar sus comentarios para que así podamos traerles siempre cada vez más y mejor contenido jurídico para su estudio. Con esto me despido, cuídense y nos vemos en otra ocasión.